Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 9 de febrero de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos en este caso viendo al Standard & Poor's cerrar por primera vez en su historia por encima de los 5.000 puntos. La verdad que todo un hito, podríamos decir, un número redondo, un número bastante grande, un logro podríamos decir para el Standard & Poor's, que en realidad no significa absolutamente nada porque 5.000 puntos es un número como cualquier otro. O sea, sí, bueno, es verdad que está muy bueno y es muy gratificante ver a las acciones recompensándonos, pero bueno, tengamos en cuenta que las acciones nos han recompensado tanto por el trabajo que hemos hecho de análisis, de investigación para entender las compañías, para entender el contexto, entender sus industrias, y al mismo tiempo el mercado también nos está recompensando, además de conocer las compañías, como nos aconseja Warren Buffett, Peter Lynch, Seth Klarman, bueno, todos los inversores de los que solemos hablar. También obviamente que el mercado nos recompensa por algo que es tan importante como el análisis y el entendimiento de la compañía, y es la disciplina y la paciencia para aguantar, porque imaginemos los que han estado invertidos durante los últimos 2 años, bueno, se requirió por supuesto un análisis profundo de las empresas para tener convicción. O sea, eso es fundamental porque entender la compañía, entender la industria, hacer la evaluación te da conocimiento, y en muchos casos es un conocimiento que puede que no esté para nada descontado en los precios, con lo cual te da una ventaja con respecto al resto del mercado, y eso te da una convicción sobre todo para ir en contra de la corriente y sobre todo para aguantar en los momentos de incertidumbre donde parece que las acciones en las que hemos comprado están a la deriva, por ejemplo, o que el mercado todavía no está reaccionando. Entonces uno dice, bueno, me habré equivocado, bueno, entran las dudas, no, me habré equivocado, no habrá algo que a mí se me está escapando que al mercado no habré caído en una trampa de valor, como se le suele llamar, empresas que parecen que están baratas, pero en realidad lo que pasa es que su negocio se está deteriorando, y si no hemos sido capaces de detectar eso, quedamos comprando una empresa que nos pareció barata, pero que en realidad no lo es. Bueno, el mercado nos recompensa por tener la paciencia, tener la disciplina para aguantar los contextos de incertidumbre y para justamente ir en contra de la manada, ir en contra del sentimiento de rebaño, del consenso del mercado. Así que está bueno, obviamente, cuando vemos nuevamente el Standard & Poor's cerrar no solo en récord histórico, sino por primera vez por encima de los 5.000 puntos, sentir que bueno, de que cuando uno hace bien el trabajo, a la larga el mercado siempre te va a recompensar, pero en términos de estrategia no cambia absolutamente nada. O sea, 5.000 es lo mismo que cualquier otro número, aunque en este caso hay como un tema adicional que podríamos ver, porque como vemos acá en el gráfico que yo marqué con esta línea azul, los 5.000 puntos del Standard & Poor's también son una zona donde puede llegar a haber actividad de analistas técnicos, porque es una zona que puede llegar a ser tomada como un techo, como una resistencia por parte de analistas técnicos, ya que si ampliamos un poco el gráfico, vemos que acá tenemos una tendencia alcista iniciada el año pasado, que se rompió durante la corrección de más o menos del tercer trimestre. Y bueno, como explica la teoría del análisis técnico, cuando vos tenés una línea de tendencia que actúa como piso, luego, una vez que es quebrada la baja, luego pasa a actuar como su contrario. Entonces en este caso debería actuar como techo. Obviamente, como ya lo he dicho y no me interesa volver a repetirlo, en estos informes yo no voy a hacer análisis técnico, pero tampoco voy a ser tan estúpido para negar de que hay gente que sí utiliza esta metodología para operar cotidianamente en el mercado y que toma decisiones en base a eso,
Y no solo personas, lo más importante para mí son los algoritmos, o sea, tenemos muchos algoritmos, sobre todo en Wall Street, que hacen trading diariamente, ya sea con temas de análisis cuantitativo, o sea, con temas de medias móviles, pero también con análisis técnicos, con seguimiento de tendencias, con pisos, con techos, con todo tipo de indicadores de análisis técnico. Se utilizan bastante lo que llaman las redes neuronales convolutivas para el análisis de gráficos, aunque no sé, tal vez ya para esta altura ya hay alguna tecnología que ha superado a este tipo de redes neuronales, pero en todo caso lo que es muy cierto es que diariamente hay personas y algoritmos que utilizan esta metodología para operar y obviamente que esto tiene mucho de sentimiento de manada, tiene mucho de profecía autocumplida. Entonces, imagínense en este caso, si uno ve esta línea de tendencia y ve de repente que el Standard & Poor's ha llegado nuevamente acá y en este caso la ha quebrado y ha cerrado arriba, muchos podrían llegar a tomar esto como un posible techo, como una oportunidad para tomar ganancias si es que han hecho trading y han hecho alguna inversión de corto plazo, o incluso en los casos más extremos podrían aprovecharlo para ir short en caso de que crean que puede llegar a venir una toma de ganancias o incluso algún tipo de corrección que se prolongue durante un poco más de tiempo, aunque en ese caso ya sería necesario algún tipo de fundamento para creer que las acciones van a ir cayendo, por ejemplo, durante las próximas 2 o 3 semanas. Ya ahí tendríamos que ver, no sé, algún indicador como la inflación, por ejemplo, venir peor de lo esperado, algún tipo de fundamento económico, financiero, o no sé, algún hecho geopolítico a nivel internacional que genere incertidumbre, porque si no, de lo contrario, a lo sumo tal vez lo que podríamos llegar a ver es algún tipo de toma de ganancia que pueda llegar a durar un par de días. O sea, como bien sabemos, la temporada de balances ha venido muy bien. Si ustedes ven, por ejemplo, Nvidia haya superado los $700. O sea, ¿cómo me equivoqué yo cuando la evalué hace un tiempo de pensar que esta empresa estaba sobrevalorada? No lo estaba en absoluto y sigue subiendo porque Nvidia tiene una característica en su año fiscal, que ellos reportan, o sea, no reportan durante lo que es la temporada normal de balance, sino que reportan al mes siguiente. O sea, el balance, por ejemplo, no termina en diciembre, sino que termina en enero, con lo cual siempre suele reportar un mes después que la mayoría de las compañías, como estuvimos viendo la semana pasada. Y obviamente con los movimientos que estamos viendo, se está descontando que debe venir un muy buen balance. Bueno, esos son fundamentos. Entonces, para ir en contra de eso, no sé, se necesita un sentimiento de manada demasiado fuerte y difícil que aparezca en este momento, teniendo en cuenta lo bien que han venido los balances y que eso ayuda a mejorar un poco el ánimo y la confianza de los inversores. En todo caso, sea lo que sea que vaya a pasar durante las próximas semanas, si esto sigue para arriba y el mercado ignora completamente esta posible línea de resistencia, o si hay algún tipo de toma de ganancia o algún tipo de corrección. En mi caso, yo no juego a este juego, o sea, no creo que sea necesario este tipo de juegos de corto plazo o de andar analizando gráficos para ser exitoso al invertir. Creo que la historia de la inversión bursátil nos ha demostrado que aquellos inversores que han estudiado compañías, que han hecho evaluaciones de compañías y que las han comprado cuando estaban subvaluadas y han tenido la paciencia y la disciplina para mantener sus inversiones en los contextos de mayor incertidumbre, son los que finalmente han resultado ser muy exitosos y han vencido al mercado de manera consistente a lo largo de varios años. Yo creo que ese es el juego que vale la pena jugar, el que tiene las mayores chances de que eventualmente a largo plazo terminemos siendo exitosos como inversores y que terminemos acumulando un gran patrimonio como inversores. Pero en todo caso, como digo, puede ser que durante los próximos días, tal vez las próximas semanas, haya algún tipo de corrección, de toma de ganancia ligado a esto, con lo cual va a ser algo ligado netamente a sentimiento inversor de corto plazo. Así que estaría bueno que aquellas personas que tienen liquidez y que siguen pensando que vale la pena estar invertido en Estados Unidos, aprovechen, porque vamos a poder comprar acciones de muy buenas compañías a precios más bajos que los que vemos ahora. En todo caso,
para cerrar la parte de Estados Unidos, porque hoy la verdad quiero ahondar un poco más en Argentina y tampoco quiero que el informe se me haga tan largo. Para cerrar la parte de Estados Unidos, lo que puedo decir es un poco más de lo mismo que vengo diciendo durante los últimos meses incluso, que la historia de Estados Unidos, la historia de los mercados alcistas en Estados Unidos, nos muestra que una vez que se ha iniciado un mercado alcista, después son muy difíciles de matar. O sea, pensemos un poco, miremos los mercados alcistas, sobre todo el mercado alcista de la década pasada, la cantidad de cosas que ocurrieron y aún así tuvimos un mercado alcista extremadamente largo. Lo mismo, por supuesto, todo lo que fue, imagínense que el mercado alcista del 87, que arranca después del lunes negro del 87, termina en el año 2000. O sea, los mercados alcistas en Estados Unidos, salvo algunas excepciones, por ejemplo, el que comenzó después del COVID, por ejemplo, salvo algunas excepciones, suelen tener bastante duración porque suelen ser bastante resistentes a los hechos que suelen ocurrir en el contexto, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Entonces, lo más habitual es que una vez que los mercados alcistas cumplen un año, como está ocurriendo con que cumplió un año el pasado mes de octubre, siguen adelante durante bastante más tiempo. Así que hagámonos a la idea de que las acciones estadounidenses todavía tienen mucho para darnos. Y eso principalmente ocurre gracias a que en este momento los inversores y los consumidores estadounidenses todavía están en ese proceso de lograr sentirse más tranquilos con respecto a lo que está pasando en el mundo y a cómo les afecta eso en su vida cotidiana. O sea, si uno ve, o sea, se mete en canales de noticias, en páginas web de noticias, en blogs, ahora que están también renaciendo bastante los blogs financieros de muchos analistas que van explicando sus experiencias, lo que se ve, y sobre todo si uno se mete en Market Watch, por ejemplo, el Wall Street Journal, por supuesto, que es el diario más leído, creo que es incluso el más leído del mundo, uno lo que ve es que los inversores, los consumidores de Estados Unidos, o sea, todavía están como en un proceso, está como en el proceso de sentirse mejor, un poco más optimistas con respecto al rumbo de la economía estadounidense. Y es obvio que ese proceso no va a terminar de la noche a la mañana, sino que le queda bastante más todavía, porque obviamente, o sea, la gente que se quemó mucho durante el 2022, o sea, gente que perdió dinero, o sea, gente que de repente, no sé, sacó una hipoteca y de repente no la pudo pagar. Imagínense que ese tipo de memoria episódica que refleja lo que nos ha pasado recientemente está muy latente. Entonces, como dice Daniel Kahneman, la memoria episódica nos afecta mucho cuanto más reciente es. Entonces, aquellas personas que les fue mal en alguna inversión a lo largo de 2022, o que compró un auto y no lo pudo pagar, tomó una hipoteca y no la pudo pagar, o le fue mal en algún negocio, o sea, toda esa gente, todo eso todavía está muy reciente, entonces le cuesta volver a los mercados. O sea, entonces hay todavía bastante cash, bastante dinero en fondos money markets en Estados Unidos que se fue en 2022 y que todavía no ha vuelto. No tengo un gráfico actualizado, pero el último que había visto de hace un par de meses atrás todavía mostraba una enorme cantidad de cash, de dinero en efectivo que todavía estaba fuera, que había estado en los mercados de capitales, ya sea en bonos o en acciones, y que había salido y se había ido a fondos money market, en parte, por supuesto, también por las altas tasas de interés. O sea, porque las cuentas remuneradas en Estados Unidos, imagínense que están pagando 5% anual en dólares, o sea que hacía décadas que no pagaban eso. Entonces imagínense que muchos estadounidenses, sobre todo los estadounidenses más conservadores, prefieren eso. Dicen, bueno, me gano este 5% y cuando esto baje, por ejemplo, a un 3%, bueno, ahí pienso a ver si veo de volver a comprar bonos, de volver a comprar acciones. Así que todo eso que nos da, y nos da bastante margen de tiempo para que este mercado alcista siga su curso. Entonces, lo cierto es que la situación, si uno mira
si uno mira los indicadores, no solo el indicador de inflación, indicadores de actividad económicas o el PMI, por ejemplo, también que se publica todos los meses y que va mostrando a ver si la actividad de diferentes sectores, de diferentes industrias va mejorando o empeorando. Todos estos datos lo que nos van mostrando es que la situación general, la situación económica, la situación financiera en Estados Unidos es mucho mejor de lo que la mayoría de los estadounidenses cree. Y obviamente las ganancias reportadas por las empresas durante esta temporada de balance son una prueba de eso. Así que hay todavía bastante margen para que la realidad de la economía estadounidense y de las empresas sorprenda para bien a los inversores estadounidenses, superando sus moderadas expectativas, y que eso, por lo tanto, impulse subas adicionales en las acciones durante un largo tiempo más. Así que yo cierro hoy acá con respecto a Estados Unidos. Con respecto a la evaluación de Tesla, no es que no la pude terminar, o sea, la terminé hace un par de días. A ver, esperaba algún resultado mejor, no es que me dio mal, no es que me dio cara, esperaba un poco más. Pero lo que ocurrió es que en el día de ayer, Damodaran, el dios de la evaluación de empresas, sacó un video hablando de las 7 magníficas. O sea, de Meta, de Amazon, de Apple, de Microsoft, y entre ellas también hizo la evaluación de Tesla. Y según lo que estuve ojeando ahí a ver qué resultados le dio, parece que Damodaran dijo que compró Tesla en base a la evaluación que hizo. Entonces, quiero aprovechar, está bien que la próxima semana va a ser bastante cortita, pero espero poder llegar a decir, bueno, vamos a tomar el análisis de Damodaran, la evaluación que hizo Damodaran, y tomar eso también como un agregado de información, porque además quiero entender un poco más la compañía. Así que vamos a dejar para la semana que viene, ojalá que pueda tenerla ahí la semana que viene, la evaluación de Tesla, pero desde ya digo que los resultados son bastante prometedores y me están alentando a decir, bueno, me parece que va a convenir aumentar la exposición a Tesla. Pero bueno, por ahora es muy prematuro, así que voy a analizarlo un poco más en profundidad, tanto la compañía como la evaluación que hizo Damodaran, y bueno, esperemos a ver si la semana que viene puedo entonces mostrar esta evaluación también en este mismo informe. Vamos entonces ahora a hablar de Argentina. Hoy voy a poner más que nada el índice Merval en dólares, y en todo caso después veremos alguna acción en particular. Bueno, bien sabemos lo que ha ocurrido esta semana. O sea, el Congreso, a pesar de haber votado en general la ley Omnibus del gobierno de Milei, después empezaron a negociar artículo por artículo e incluso inciso por inciso en la votación en general. Cuando llegó el momento de algunos puntos más controvertidos que tocaban algunas cajas de la política, como temas de fideicomisos, empezaron a votárselas más en contra. Entonces, bueno, hay muchos rumores de qué ocurrió en ese momento. Hablan de Pichetto avisándole a los diputados de La Libertad Avanza de que había ya como organizado un boicot a la votación en general. Bueno, nunca lo sabremos, o sea, siempre vamos a tener información bastante parcializada, pero lo cierto es que Milei desde Israel, que creo que estaba ya en ese momento, decide darle la orden a los diputados de que, bueno, que vuelvan a mandar la ley a comisiones. En ese caso el reglamento dice que es como arrancar desde cero, o sea, volvés a arrancar directamente como si fuera la primera vez que presentás la ley. O sea que básicamente queda todo sin efecto, e incluso ya Milei como que dio a entender de que no van a volver a mandar esta ley por lo menos hasta mediados de año. Así que bueno, vemos acá justamente la repercusión que tuvo el mercado. Claro, si nosotros vemos esto, vemos que, bueno, nosotros decimos, está bien, la repercusión fue bastante negativa, sobre todo vemos acá miércoles y jueves. Hoy se recuperó un poco el Merval en dólares, se recuperaron bastante algunas acciones, pero claro, lo que por ahí no nos damos cuenta, porque vemos esto y decimos, bueno, volvemos a los valores de principios de año, sí, pero tengamos en cuenta lo que es la volatilidad argentina. Cuando miramos los rangos, vemos, por ejemplo, acá el Merval en dólares, 15% en dólares. O sea, 15% en dólares es lo que te puede llegar a subir el Standard & Poor's este año. Y acá lo tuvimos en el Merval en dólares en menos de un mes. Y ni que hablar, las bancarias llegaron a subir
34-35% en dólares desde principios de enero a principios de febrero. Obviamente esta semana se pegaron un palo, hoy se recuperaron un poco, no está nada dicho de que este haya sido el piso ni nada, pero bueno, vemos las magnitudes de la volatilidad, claro. O sea, yo hace varios informes que vengo diciendo y no me canso de repetirlo, porque me parece sumamente importante que siempre tengamos en cuenta que nuestro portafolio de inversión tiene que responder a nuestro nivel de riesgo. Y comprar acciones argentinas o bonos argentinos implica muy alto riesgo. Y cuando digo muy alto riesgo, digo que si a Milei las cosas le van mal, es probable que esto caiga muchísimo y que o vendamos a pérdida o que, como ocurrió con el gobierno de Alberto, tardemos años. O sea, aquella persona que estaba comprada en agosto del 19 y no quiso vender las acciones argentinas, tuvo que esperar más o menos hasta 2022-2023 para recuperar en dólares el valor de su tenencia. Porque, bueno, o sea, en Argentina los gobiernos argentinos se han encargado de destruir el valor de las compañías. Entonces, el que invierte en acciones y en bonos argentinos sabe que enfrenta eso. O sea, ese es el riesgo que asumimos. O sea, entonces cuando estamos comprando este tipo de instrumentos, claro, si yo estoy comprado más o menos por acá y de repente veo este rally de 14% o rallies en otros sectores de 15, 20, 30%, todos felices, todos contentos. Ahora, cuando de repente hay una mala noticia inesperada que ocurre y el mercado no la tenía descontada, como que fracasa la ley ómnibus, viene esta baja y eso sí que no nos gusta, pero es la volatilidad que nosotros estuvimos dispuestos a tolerar por el simple hecho de comprar acciones argentinas, básicamente porque es la naturaleza del instrumento. O sea, entonces, la primera recomendación, o sea, para aquellas personas que están compradas en acciones argentinas, y por supuesto que tienen un portafolio diversificado, y por supuesto que son conscientes de las características del instrumento en el que están invirtiendo, entonces mi primera recomendación, visto lo que ha ocurrido, es por supuesto no salir a vender estando asustado con la manada, digamos, por lo que pasó con la ley. O sea, desde el momento en que uno decidió comprar acciones o bonos argentinos, aceptó implícitamente que tendría que afrontar estos altos niveles de volatilidad, sencillamente porque el instrumento es así. Porque estamos en un país que desgraciadamente tiene instituciones democráticas muy frágiles. Estamos en una situación económica y financiera muy delicada, con peligro de hiperinflación que todavía está latente, y eso obviamente se traduce en mucha incertidumbre futura. Entonces estaba pensando, digo, bueno, pero ¿cómo podríamos visualizar el tema de la incertidumbre? Entonces digo, bueno, a ver, pensemos por ejemplo en los escenarios posibles para Argentina, económica y financieramente y políticamente. Sabemos que el driver político en Argentina es el más importante. Pensemos escenarios posibles para Argentina durante los próximos 12 meses. E imaginemos que lo ponemos en un espectro, ¿no? o en un histograma, ¿no? En un gráfico donde ponemos los más positivos de un lado, los más negativos del otro. Entonces, imagínense, me imagino que ya se pueden estar imaginando, o sea, la amplitud de ese rango en cuanto a ver, qué sé yo, podemos decir, bueno, los mejores escenarios posibles podrían ser de el país creciendo, las empresas contratando gente, el desempleo disminuyendo, la inflación disminuyendo, los salarios recuperándose frente al dólar y la inflación. Podríamos pensar eso como el mejor escenario posible para los próximos 12 meses, pero también tenemos, y que hay posibilidades que se dé, de un escenario para los próximos 12 meses de hiperinflación y de Milei renunciando antes del final de su primer año de gobierno. Entonces, pensemos la amplitud de escenarios posibles que podríamos imaginar, y ahí vamos a tener la explicación de la volatilidad. O sea, traslademos, por ejemplo, este mismo planteo para Estados Unidos. O sea, ustedes ahora, en lugar de comprar acciones argentinas, compran CDRs.
Entonces, por lo tanto, como las acciones siempre miran al futuro, yo tengo que hacer un análisis, quiero hacer un análisis no solo de la compañía y de su industria, sino que también, por supuesto, porque el costo de capital es algo externo a la compañía, pero que afecta a la evaluación de la compañía, yo tengo que hacer un análisis de escenarios políticos, económicos y financieros para Estados Unidos durante los próximos 12 meses. ¿Qué me puedo imaginar? O sea, ¿cuáles son los escenarios posibles, el rango de escenarios posibles que yo puedo pensar para Estados Unidos para los próximos 12 meses? Y bueno, yo asumo, a ver, en este momento, que el rango de escenarios más probable va a ir desde el país creciendo moderadamente, en el mejor de los casos, 2%, 2,5%, a el país en una recesión moderada, en el peor de los casos. Por lo menos eso es lo que a mí me parece más sensato. Capaz que hace 2 años, por supuesto, el rango de escenarios posibles era más amplio porque había más riesgo de una inflación más alta, pero ahora yo no creo que ningún estadounidense serio, ningún empresario, ningún analista financiero, debe haber alguno, ¿no? Pero digo, yo no creo que la mayoría esté considerando en el rango de escenarios posibles para este 2024, principios de 2025, esté considerando la posibilidad de escenarios muy diferentes a eso. O sea, en el peor de los casos puede haber una recesión leve, a pesar de que los datos no muestran para nada eso en Estados Unidos, y en el mejor de los casos tampoco nos vamos a imaginar a Estados Unidos creciendo al 5% interanual, crecerá al 2%, en el mejor de los casos al 3%. Entonces, bueno, comparemos con los rangos de escenarios posibles para Argentina. Entonces, este rango mucho mayor de escenarios futuros posibles para Argentina durante los próximos 12 meses, que implica justamente una incertidumbre mucho mayor de cara al futuro para quien invierte en acciones o bonos argentinos, justamente es lo que marca esa tan alta volatilidad. Y entonces, por esta razón es que vemos que cada vez que ocurre algo malo e inesperado en Argentina, las acciones y los bonos caen mucho más que un bono o las acciones estadounidenses ante un hecho negativo. Pero de la misma manera, en este contexto de cambio político en Argentina, cualquier información positiva y alentadora acerca del futuro económico y financiero del país que aparezca va a provocar que los activos argentinos experimenten rallies alcistas bastante más impresionantes que lo que puede experimentar un activo financiero en Estados Unidos. Así que esa es la naturaleza del activo que operamos cuando invertimos en Argentina. Y lo único que podemos hacer es aceptarla y tolerarla. O sea, es así. Y no hay manera de evitar que los activos financieros argentinos se comporten de esa manera. Justamente por eso es que vengo siempre insistiendo que quien invierte en Argentina no solo debe ser consciente de eso, de la volatilidad que va a tener que afrontar, sino que además tiene que invertir con un horizonte de inversión de por lo menos un año. Porque a corto plazo los mercados son impredecibles y en Argentina son mucho más impredecibles aún. Así que querer hacer un trade rápido o una ganancia rápida en acciones argentinas nos puede llevar a terminar perdiendo mucho dinero y a lamentarnos después de que salimos a pérdida, para después ver a las pocas semanas que el precio del activo financiero se recuperó, como ocurrió a principios de año. O sea, podríamos haber visto esto o esto, vemos que sube, después que baja, después que vuelve a subir. Bueno, o sea, eventualmente, si las cosas salen bien, si a Milei las cosas le salen bien, los activos financieros argentinos deberían subir bastante más de lo que están ahora. Pero en el mientras tanto, y a lo largo de cualquier suba que puedan tener los activos financieros argentinos, vamos a ver volatilidad, por supuesto que la vamos a ver. Entonces, hasta ahora, sobre todo si miramos bastante más para atrás, hemos visto bastante volatilidad, pero cuando uno veía el pasar de los meses, sobre todo si uno ya venía comprado desde el año pasado, desde el principio del año pasado, uno ve que había mucha volatilidad en dólares, pero que eventualmente uno veía volatilidad, pero que mayormente era alcista, o sea que las acciones subían mucho más de lo que bajaban. Entonces, ahora obviamente nos tocó justo experimentar un periodo de fuerte baja de las acciones, pero pensemos eso, ¿no? Pensemos que
A finales del año pasado, a principios de este año, las acciones bajaron bastante y después se terminaron recuperando. Ahora vuelven a bajar por un hecho que la verdad que no afecta demasiado al plan económico de Milei, pero que sí, por supuesto, afecta al sentimiento inversor, afecta a la incertidumbre de Argentina, afecta justamente el tema de las instituciones argentinas que siempre se destacan por ser bastante débiles. Entonces eso genera incertidumbre, aumenta las posibilidades de este espectro de escenario, de la parte negativa de este espectro de escenario, y bueno, sí, y acá vemos los resultados en el mercado. Entonces, obviamente que si uno no se aguanta esto, y esto es muy importante, y ya no sé cuántas veces lo dije, pero no hay ningún problema en volver a repetirlo, si uno no es capaz de aguantar este tipo de contextos que siempre van a ocurrir si uno invierte en acciones argentinas, incluso si está en el medio de una tendencia alcista, van a venir las tomas de ganancia, las correcciones que, como bien se destaca, los activos financieros argentinos van a ser también con bastante volatilidad. Entonces, si uno no se aguanta eso, lo mejor va a ser para su salud que no invierta en este tipo de activos financieros porque no está preparado emocionalmente para eso. O sea, las acciones argentinas, tener acciones argentinas y bonos argentinos en nuestro portafolio requieren de una alta tolerancia al riesgo, conciencia de que dependemos de que al gobierno le salgan bien las cosas para que esta tendencia alcista pueda seguir y que pueda subir mucho más el precio en dólares de los activos argentinos. Y al mismo tiempo necesitamos, además de ese conocimiento, de esa aceptación de la volatilidad, un horizonte de inversión que por lo menos sea de un año, porque a corto plazo en Argentina ven que no hay nada definido. A corto plazo va a gobernar el azar y la emocionalidad. O sea, si uno ve lo que ha ocurrido durante esta semana en el Congreso, uno lo que ve, por lo menos lo que yo analizo, es que lo que está pasando acá es más un tema emocional que de fundamentos. O sea, porque Milei no necesitaba la ley ómnibus para estabilizar la macroeconomía. La ley ómnibus era, como más o menos su título lo decía, un punto de partida para la recuperación económica y para el crecimiento económico y el desarrollo económico a largo plazo de la Argentina. O sea, no era necesaria para que el gobierno de Milei estabilice la economía. O sea, la baja de la inflación, el saneamiento del Banco Central, la limpieza de la hoja de balance del Banco Central y la eliminación del cepo, que son justamente los requisitos mínimos para estabilizar la situación económica del país, para bajar la inflación, todo eso no dependía de la ley ómnibus. Dependía un poquito porque había un ajuste fiscal que se iba a hacer mediante la ley ómnibus, que ahora lo va a tener que hacer el gobierno, pero es muy poco significativo. O sea, toda la estabilización económica del país sigue adelante y lo interesante, lo positivo que tiene Milei es que es un político excesivamente predecible, porque hace 10 años que viene repitiendo lo mismo e incluso hay entrevistas, incluso recuerdo una que circuló en estos días con Novarecio, donde él ya explicó qué era lo que iba a hacer en el caso de que no le votaran la ley. Entonces él dijo, si no me votan la ley, lo que voy a hacer es sobreexagerar el ajuste fiscal para que la AFIP se transforme en un mecanismo de absorción de pesos. Esos pesos van a entrar a la AFIP mediante recaudación fiscal y no va a salir la misma cantidad de pesos por gasto público. Entonces la AFIP va a ir retirando pesos de la economía y eso va a ayudar a bajar la inflación más fuerte. Según lo que dijo Milei esta semana, a mediados de año él cree que podría levantar el cepo. Yo creo que es demasiado optimista, pero imagínense, yo debo tener el 0,1% de la información que manejan ellos, así que bueno, si lo dicen, si apuntan a mediados de año, por algo será. Puede ser un poco de teoría de juegos para sembrar ciertas expectativas, pero bueno, la cuestión es que cuando yo veo esto que está ocurriendo, digo, bueno, a ver, los fundamentos de la estabilización económica del país, la baja de la inflación, la baja del riesgo país, lo cual repercutiría favorablemente para las empresas, no cambiaron con el paso fallido de la ley de bases. Pero obviamente que se siembra incertidumbre y eso obviamente que retroalimenta
cualquier baja, cualquier volatilidad bajista que pueden tener las acciones. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro con respecto a lo que ha pasado es que Milei no está dispuesto a cambiar de estrategia. O sea, lo que nos ha mostrado, el tipo prefiere, bueno, que la ley no salga. O sea, para que salga con esas modificaciones, y tengamos en cuenta que ya habían seguido muchos artículos, habían incluso sacado la parte fiscal para tratar la parte, pero, o sea, que decía definitivamente decir, bueno, listo, saquemos la ley y no la vamos a volver a presentar por lo menos hasta mediados de año. Yo creo que lo hace con esta intención de decir, bueno, si a mediados de año el país está mucho más estabilizado e incluso somos capaces de sacar el cepo, ya van a ir a negociar con gobernadores y con legisladores desde otro punto, ¿no? Desde otra posición, con una posición, calculo yo, mucho más de poder, con un gobierno mucho más fuerte, porque está logrando justamente los resultados que la gente que lo votó le pidió. Entonces, a ver, si tuviéramos que usar una metáfora, podemos decir que el auto de Milei no tiene volante. O sea, Milei no va a girar. O sea, el tipo está convencido de lo que está haciendo. O sea, ya sea que uno esté a favor o que esté en contra de Milei, el tipo está convencido de lo que está haciendo. Entonces, no va a cambiar el rumbo. Puede que acelere, puede que frene un poco o que suelte el pie del acelerador, pero girar no va a girar. Entonces, en ese sentido es un tipo muy predecible. O sea, para los inversores y los empresarios, la gente que se dedica a la finanza, tener un político predecible es casi como un unicornio, ¿viste? No existe, uno lo está buscando siempre. En el caso de Milei es un tipo extremadamente predecible, que ya ha dicho todo lo que iba a hacer. Entonces, Milei considera justamente que él no puede negociar con el Congreso, porque ahí está, en el Congreso y los gobernadores, considera justamente él que está lo que él llama la casta. Entonces él dice, si yo negocio con esta gente y empiezo a diluir mi agenda legislativa, y la agenda legislativa que yo propongo termina saliendo del Congreso pero muy diluida, lo que va a terminar pasando es que los responsables de que en Argentina haya un 40% de pobreza y un 60% de niños que no comen todos los días, van a ser los que van a seguir estando ahí, van a sacarme leyes totalmente diluidas que no van a tener ningún efecto en la realidad, y por lo tanto mi gobierno va a fracasar y yo seré recordado como un mal presidente. Básicamente lo que acabo de resumir es lo que le pasó a Mauricio Macri. O sea, Mauricio Macri llegó en un momento donde el país estaba mal, pero no estaba en la situación crítica en la que está hoy, con la ventaja de que Macri tuvo financiamiento. Entonces él arranca con una agenda legislativa y en el Congreso se la destruyen. O sea, incluso Macri en un momento sacó una reforma fiscal, me acuerdo que intentó bajar impuestos y fue la nada misma. Entonces, el gobierno de Macri tuvo muchas expectativas y tuvo mucho para ser un buen gobierno y terminó siendo un desastre, y Macri será recordado para la historia como un presidente, en el mejor de los casos, decepcionante, y en un caso realista como un mal presidente. Entonces Milei no quiere que le pase eso, entonces no va a negociar su agenda legislativa porque ve que a Macri le pasó eso. Entonces no va a dejar que su gobierno se contamine con lo que él llama la casta política, porque no quiere terminar de esa manera. Entonces, a ver, con respecto a enero, por ejemplo, parecería que enero viene con bastante superávit fiscal, o sea que ya van a ir demostrando hechos, digamos, van a ir demostrando que han ajustado el gasto público y vienen con superávit fiscal y superávit financiero. Y yo creo que eso ya tendría que empezar a generar señales. Está bien que dicen que enero es un mes que suele ser superavitario, pero bueno, ya marcan un rumbo por la intensidad del ajuste que están haciendo. Entonces, calculo yo que ahí ya va a haber una señal de que Milei está intentando cumplir con lo que prometió y debería repercutir favorablemente en precio de bonos. Y ya sabemos que los bonos y las acciones, más que nada el riesgo país con el Merval en dólares, están bastante correlacionados. Entonces, en ese caso, si empieza a bajar, si sigue bajando el riesgo país, porque no nos olvidemos que el AL30 esta semana superó los $40, llegó a $42, después con lo que pasó en el Congreso con la ley Omnibus, llegó a bajar a 40, claro, nada que ver a lo que han bajado otras acciones en el mercado, pero teniendo en cuenta obviamente que la renta fija es menos volátil que la renta variable, por supuesto, y que los drivers son diferentes, porque para los bonos lo más importante es que se paguen, y
a medida que se van acumulando reservas, se está volviendo cada vez más probable la posibilidad de que esos bonos se paguen. Más aún, esta semana llovió, parece increíble que un país entero está pendiente a ver si llueve durante los próximos 10 días en la zona núcleo de la cosecha de soja del país. Increíble, pero bueno, así es Argentina. Y bueno, en el caso de que esas señales empiecen a darse y que se siga saneando el balance del Banco Central, eso debería repercutir favorablemente en el riesgo país, bajar el riesgo país, y eso debería ser un driver muy positivo al alza para las acciones argentinas. Así que si creemos que tarde o temprano, y no importa si el Congreso o los gobernadores colaboran con Milei, si creemos que aún así su plan va a tener efectos positivos en las variables económicas y financieras, entonces sigue teniendo sentido estar expuestos a acciones y a bonos argentinos, siempre y cuando tengamos el requisito obligatorio de ser tolerantes a la alta volatilidad a la que normalmente están sometidos, porque es la naturaleza de este tipo de instrumentos, y también que seamos conscientes de que nuestro horizonte de inversión tiene que ser de al menos un año, porque si nos la queremos jugar a agarrar una subidita o una bajada, o a tratar de adivinar qué va a pasar con las acciones argentinas la semana que viene o dentro de las próximas 2 semanas, es muy probable que terminemos eventualmente perdiendo dinero solo por querer obtener un poco de rendimiento mayor. O sea, nuevamente, seguiré repitiendo lo que digo en otros informes. Si yo compro acciones argentinas, no lo hago mirando el próximo balance. Ni siquiera si compro acciones estadounidenses. O sea, yo no compro meta, no tengo meta en mi portafolio por el próximo balance. Tengo meta por todo lo que esa compañía va a lograr durante los próximos años. Tesla lo mismo. O sea, ni que hablar en acciones argentinas. Estamos pensando que en Argentina obviamente siempre pensamos a corto plazo, pero justamente si invertimos en acciones argentinas tenemos que pensar como mínimo un año, de ser posible 2 años, 1 año y medio, pero como mínimo un año, porque los próximos balances de las empresas argentinas de prácticamente cualquier sector, me animo a decir, no van a venir buenos, porque van a reflejar información del pasado. Entonces, y nuevamente, nunca está de más recordarlo, las acciones miran el futuro. Si uno ve los precios de las acciones, no es por lo que va a decir el balance que va a mostrar lo que pasó en diciembre, noviembre y octubre, sino por lo que van a mostrar los futuros balances. Entonces, a medida que la situación vaya mejorando, si uno cree que realmente a Milei el plan le va a dar buenos resultados, los precios de las acciones argentinas van a tener que ir reflejando en los precios esa mejora en los drivers, ya sea porque baja el riesgo país, porque aumentan los ingresos de las acciones argentinas de los diferentes sectores, o porque adicionalmente también aumenta la productividad de las acciones argentinas, que ya sabemos que nunca fue muy alta, porque en Argentina todo conspira contra la productividad, pero bueno, la ley de bases, por ejemplo, era una ley que ayudaba a aumentar la productividad de las empresas argentinas. Así que veamos si en la segunda mitad de año Milei vuelve a insistir, pero sin lugar a dudas, si el gobierno durante estos próximos meses, hasta llegar a mediados de año, va mostrando que mejora la hoja de balance del Banco Central, mejora los resultados fiscales y la cosecha del campo viene bien y puede acumular reservas, y eso empieza a sentar cada vez más la expectativa de que se puede levantar el cepo y unificar el tipo de cambio, sin lugar a dudas eso va a repercutir favorablemente en las acciones argentinas, y después veremos si negociando desde una posición de más poder, Milei logra efectivamente sacar este tipo de reformas que ahora están bastante trabadas, con legisladores, con gobernadores bastante resistentes a ceder ante el gobierno, ya sea privilegios o regulaciones que a ellos le convienen. Así que bueno, veamos entonces qué ocurre durante las próximas semanas. Así que bueno, yo entonces me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar. Chao.